Hola, buenas, bienvenidos todos a mi canal de Maite Lovers Joyas Artesanales. Gracias por estar aquí. Quiero antes de empezar el proyecto darles las gracias a los suscriptores y también a los miembros del canal por todo su apoyo. Gracias por todos esos comentarios que de verdad que me motivan y me inspiran a seguir compartiendo con ustedes mis conocimientos y también a traer nuevas ideas. Bueno, de verdad que les agradezco mucho, les envío un abrazo virtual desde aquí muy fuerte. Gracias a todas que yo sé que valoran mucho mi trabajo y eso para mí es invaluable, de verdad que sí. Mis amores, el proyecto de hoy, miren, ya lo hemos realizado aquí en el canal, cómo colocar lo que son cristales y cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, les diré que esta pieza, lo que es el círculo pequeño, mide 12 milímetros. Lo que es la piedra, mide 10 milímetros. Por aquí les dejo el link donde las compro. Y también les he compartido el link donde comprar estos canutillos o tubitos. También lo pueden hacer con cristales. Ya hemos realizado aquí cómo en el canal yo ya les he enseñado cómo realizar este tipo de proyecto, cómo trabajarlo. Así que vamos a adelantar este proyecto. Aquí yo ya lo tengo adelantado esto para avanzar un poco. Y lo que vamos a aprender hoy es a realizar esta técnica. Yo les voy a enseñar esto porque muchas me lo han pedido. Me han pedido que les muestre cómo poder realizar este tipo de técnica y la verdad es que está muy linda. Así que bueno, dije yo, hoy les voy a traer a mis preciosos seguidores este proyecto para que lo tengan ahí y bueno, puedan usarlo de una manera versátil. Pueden implementar esta técnica en muchos diseños. Entonces, en el video pasado yo les enseñé cómo son unos aretes, ¿verdad? Les enseñé cómo realizar esta técnica en topitos. Son unos topitos de flor. Así que hoy estaremos aprendiendo cómo realizarla en este tipo de diseño en la parte de abajo. Es muy fácil de realizar, lo único que tiene cierta técnica para que te quede bien, para que te quede, se pueda apreciar bien lo que son los espirales. Así que bueno, vamos a empezar, manos a la obra. Lo primero que vamos a realizar, aquí tengo este mandril, mide 5 milímetros, es de 5 milímetros. Y bueno, vamos a ocupar nuestras pinzas normal de costumbre, de corte, ¿verdad? Y nuestra pinza, siempre no nos puede faltar la de silicón. Bueno, entonces nuestra pinza de punta fina, vamos a necesitarla también punta fina plana. Vamos a trabajar con el alambre número 20. Y vamos a realizar primero lo que son ese tipo de pétalos, ¿verdad? Entonces, lo primero es que vamos a realizar, tengo aquí ya mi alambre limpio, me voy a ubicar así de esta manera y voy a hacer un loop. Quedamos así. Entonces, ahora tomo mi mandril de forma redonda y me ubico así de esta manera, un poquito arriba del loop, donde empieza lo que es el alambre, la punta. Voy a hacer este movimiento, así. Entonces quedo así, sin traerlo aquí. No voy a hacer eso. Entonces nada más me quedo de esta forma, así. Y quedamos en este ángulo. Ahora, tomo nuevamente mi pinza y voy a colocarme en la misma altura del loop que hice anteriormente y voy a traer el alambre hacia arriba. Entonces, y lo pego acá. Una de las cosas que tenemos que estar claro es que este tipo de técnica tienes que realizarla lo más juntita posible, o sea, tienes que estar lo más pegado posible a la figura anterior. Entonces nos colocamos nuevamente y de esta forma, aquí,
así como lo ven, dejando un pequeño espacio como de 2 milímetros para tomar la misma altura del anterior. Y ahora enderezamos. Entonces quedamos así. Este look lo vamos a enderezar. ¿Ok? Entonces, y así vamos a ir sucesivamente. Vamos a colocarnos a la misma altura de la figura anterior y lo traemos a pegarnos aquí. Esto de aquí tiene que estar más pegadito, así. ¿Para qué? Para que esto no nos quede separado, que esto de aquí no nos quede tan separado. Hay que tratar de que quede lo más juntito posible a la hora de, para que a la hora de colocar nuestros espirales vamos a ir tejiéndolos. Entonces no tener tanto alambre de espacio, ¿no? Que no se vea, no se note tanto o no se vea mal. Por lo menos aquí pues no se ve mal el alambre que va sujetando los espirales. Entonces, pero si lo hacemos muy separado, no se va a ver tan bien, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacerlo así. Entonces, nuevamente nos colocamos como a 2 milímetros aquí, ¿verdad? De espacio y hacemos esto, ¿verdad? Así, de esta forma. Quedamos así, sin llevarnos el alambre hasta acá, hasta la puntita de la figura anterior. Solamente vamos a mover el alambre y nos quedamos así en este ángulo. Y ahora enderezamos. Vamos a perfeccionar esto y nuevamente vamos a colocarnos a la misma altura de la figura, perdón, y nos traemos el alambre así pegadito. Y volvemos a hacer el mismo movimiento aquí. Quedamos así. Ahora enderezamos. Y vean, así vamos. Así vamos a ir sucesivamente, mis amores, hasta completar la cantidad que, bueno, como ustedes lo van a hacer por primera vez, les recomiendo, yo porque ya tengo aquí uno adelantado, entonces aquí lo que yo voy a hacer son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Voy a hacer 18 piezas y ustedes primeramente van a elaborar su base, ¿verdad? Según el tamaño que ustedes elijan, y van a ir elaborando primeramente sus piezas y lo que van a ir haciendo es presentándolo, ¿verdad? A la base. Lo tienen que ir presentando a la base para ver qué tanta cantidad es la que ustedes necesitan elaborar de figuras para completar el tamaño. Así que esas son mis recomendaciones, ¿verdad? Yo lo voy a hacer, yo ya tengo la cantidad que voy a hacer porque ya hice mi primer base y ya la elaboré. Así que bueno, seguimos con el mismo paso, ¿verdad? Vamos a colocarnos en la misma posición, así, y llevamos el alambre juntito a la figura. Y ahora nos ubicamos así de esta manera y llevamos el alambre hacia abajo, alisamos y nos quedamos ahí en esta posición y ahora enderezamos. Entonces ya vuelvo cuando haya concluido con todas las piezas. Ok, aquí ya tengo terminada la pieza y lo que sigue hacer es que, bueno, vamos a tomar, yo voy a empezar con 90 centímetros de alambre número 26 y voy a empezar a colocar la pieza a esta base. Entonces, vamos a fijar el alambre así de esta manera para poder empezar a tejer o a costurar nuestras figuras.
Entonces empezamos. Vamos a ir así. Vamos a fijar esa pieza con dos vueltas. Y ahora aquí, como queda muy lejos la siguiente pieza que tenemos que costurar, entonces vamos a pasar por acá. Vamos a ir pasando por cada uno de los tubitos por uno, nada más, ¿verdad? Porque para que no se vea feo o no se vea el alambre, porque si nosotros nos pasamos de una vez a la figura, se va a notar el salto demasiado y va a perder su fineza. Así que vamos a ir costurando así. Y esto no lo podemos separar. Esto tiene que ir lo más junto posible, recuerden, ¿verdad? Entonces vamos a ir así. Vamos a pasar por el siguiente. Y tratamos siempre de ir cuidando esos detalles. Pasamos por acá. Y ahora sí. Tomamos ahora sí tomamos la figura y salimos por acá. Y vamos a ir así sucesivamente, siempre cuidando los detalles. Vamos a ir colocándonos así, sin estirar la figura, ¿verdad? Que nos vaya quedando siempre esos pétalos juntos, lo más junto posible. Así como vamos aquí. Entonces vamos acá, entramos por en medio de uno de los canutillos y salimos por acá. Y ahora salimos justamente donde está la siguiente figura. Entonces, y vamos así, ¿ve? Cuidando porque ellos se nos van a querer ir abriendo. Entonces, eso hay que ir tomando en cuenta. Que no se nos vayan abriendo. Entonces, y tampoco que se nos vayan cerrando las partes de abajo, ¿verdad? Sino que mantener siempre esa figura así. Tratar de mantenerla y que el primero siempre hacerlo y el segundo siempre lo vamos a ir comparando con la primera pieza que hicimos. Entonces así vamos a ir. Ya les expliqué el paso y la técnica que tenemos que ir realizando y el cuidado que tenemos que ir teniendo, porque a veces uno ve que un diseño, sí, eso es fácil. Pero ya en la práctica, como dicen, te sale la bruja, un decir. Entonces no es tan fácil como lo veías, pero esto es fácil, lo único que tienes que tener es ese cuidado
Ya les dije de ir manteniendo las figuras lo más junta posible, que no se te vayan abriendo mucho, porque tampoco es que van a quedar pues muy pegaditas, pero sí tienes que ver que no se te separen mucho, que no se separe mucho. Y aquí hay que colocar bien el alambre para que no se vea levantado demasiado. Entonces, bueno, vamos a ir así, mis amores, sucesivamente. Ya vuelvo cuando haya terminado de colocar o vaya casi terminando. Ya volvemos. Ya aquí, mis amores, estoy terminando casi. Vean, entonces quedó cabal. Aquí al final esta pieza la empatamos con esta y por eso siempre ustedes tienen que, bueno, hacen el primero y siempre se va comparando con el otro, ¿verdad? Una vez ya tengamos la primera pieza elaborada, entonces vamos comparando. Entonces ahora aquí hacemos esto, empatamos aquí y aquí lo que vamos a hacer es a perfeccionar con nuestra pinza de punta fina. Vamos a perfeccionar esto y a cortar si nos quedó muy arriba el look, entonces y quedamos así. Ahora lo que sigue es colocar, miren qué belleza, cómo se ve. Entonces miren cómo queda por la parte de atrás. Entonces ahora lo que sigue es realizar los espirales. Los espirales vamos a entorchar alambre 26. Hay que entorchar 3 metros de alambre. Entonces, y vamos a hacer estos espirales de la siguiente manera. Tomamos nuestra pinza de punta cónica fina y vamos a hacer esto. Vamos a hacer un espiral que sea del tamaño de nuestra figura, que quepa aquí. Entonces, una vez ya lo presentamos a lo que es la figura, entonces vamos a hacer ahora como a 2 milímetros del espiral, vamos a hacer esta argollita. Una vez realizamos esta argollita, vamos a hacer este movimiento. Vamos a llevar el alambre hacia arriba, nos vamos a ayudar si no tienes uña, entonces con tu pinza y subes. Vamos a presentarlo nuevamente aquí. Entonces esto va a ir quedando así. A cualquiera de los pétalos, ¿verdad? Lo presentamos porque se supone que todos miden igual. Entonces, y ahora que estamos acá a la misma distancia del otro, vamos a hacer el siguiente y así vamos a hacerlos todos. Entonces, a la misma distancia del anterior, donde está la primera argollita del espiral, vamos a hacer el siguiente y así nos tiene que quedar todo del mismo tamaño. Entonces yo lo hago primeramente así todito y después ya lo coloco. Entonces como a 2 milímetros me coloco y hago esto. Una vez aquí hago el quiebre hacia arriba y voy a ir así. Entonces miren, entonces el primero, el segundo y ahora voy con el tercero. Entonces así vamos a ir con esto. Me coloco en la misma altura de la argollita que esté en el centro, ¿verdad? Del anterior, siempre calculando
que nos quede del mismo tamaño. Entonces hacemos el espiral, sacamos el alambre por arriba y por arriba todo el tiempo vamos a ir realizando los espirales. Así, vean, quedamos así. Y ahora nos colocamos nuevamente a 2 milímetros y hacemos esa argollita y nuevamente nos vamos colocando así. Y todos tienen que ir, ¿verdad? Tratando de que todos vayan del mismo tamaño. Así. Entonces vamos a hacer la cantidad. Los míos son 17 espirales. Entonces, y vamos a ir así, miren. Entonces ya al final, que ya lo tengamos todos, entonces vamos a tejer, a costurar esto, ¿verdad? Así, con el mismo alambre 26. Vamos a costurarlo. Y bueno, ya regreso cuando haya terminado de colocar o de realizar todas las figuras que necesito, que son, en mi caso son 17. Y entonces ustedes, no, según el tamaño que hayan elegido su arete. Ya volvemos. Ok, ya aquí estoy en el último. Y en todo vinimos realizando siempre el mismo paso. Aquí este es el último. En el último vamos a hacer lo mismo. Y hacemos este quiebre aquí. Y cortamos. Vamos a cortar por acá. Bueno, entonces ahora lo que vamos a realizar es colocar los espirales. Vamos a empezar por acá. De esta manera. Así, vamos a colocarlo aquí y vamos a traer el alambre 26 que nos sobró, lo vamos a entrar por acá. Así estoy empezando yo. Ustedes pueden empezar, si acaso no les dio el alambre, pueden añadir alambre aquí con 3 vueltas y empiezan a tejer desde arriba. Entonces, en este caso yo empecé desde acá. Voy a traer mi alambre hacia acá y lo voy a sacar por acá. Al final, lo que se hace es que si no nos sobra alambre 26, yo fijo las partes de aquí abajo. Son las últimas que yo voy a fijar. Primero voy a fijar arriba los espirales y después yo fijo de último las partes de abajo. Pero en este caso empecé por acá. Así que una vez estoy aquí, voy a subir con el alambre por el siguiente pétalo. De esta manera. Así. Subí por acá, entonces ahora lo que voy a hacer es ingreso el alambre por el espiral, por el centro y aquí hago esto. Me traigo el alambre hacia acá, salgo por acá, por el centro del espiral nuevamente. Y ahora me ubico aquí. Voy perfeccionando y voy ubicando mi pieza dentro del pétalo, ¿verdad? Vamos colocándolo así de esa manera. Entonces vuelvo a entrar por el centro, me traigo el alambre nuevamente y
estoy fijando este espiral. Ahora voy con el siguiente. Por esta razón es que no pueden quedar separados los pétalos para que no se nos vea el cruce demasiado, no se vea eso feo, ¿verdad? Sino que tengamos una buena presentación de nuestros accesorios, siempre con acabados lo más fino posible. Yo siempre trato en lo posible de que los accesorios y de enseñarles, ¿verdad? De que tienen que tener con sus accesorios los acabados lo más fino posible. Entonces, mira, ahora salgo por acá y entro por acá. Esto no significa que la manera en la que nosotros vamos a colocar estos espirales sea la única. Hay otras técnicas que ustedes pueden utilizar para fijar los espirales en estos pétalos. Entonces ahora yo entro por acá, salí por acá, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es que yo puedo entrar por aquí, por el siguiente. Me traigo esto por acá y ahora vuelvo a entrar por aquí. No necesariamente tiene que ser en el centro del espiral, puede ser en los alambres que están al lado. Entonces ahora yo salí por aquí, ¿verdad? Entonces ahora vuelvo, agarro este alambre, ¿verdad? Salgo por aquí mismo. Y nuevamente, bueno, voy colocando mi pieza, ¿verdad? Tratando de que quede lo más fino posible, cuidando los detalles. Aquí voy a colocar un poco más esto y ahora sí halo el alambre. Una vez ya coloqué bien mi espiral, que no me quede tan estirado porque si no se me va a salir hacia el otro lado. Entonces aquí solo hay que tener paciencia, mis amores, para realizar algunas técnicas y así vamos a lograr tener trabajos finos, ¿ok? Entonces a mí siempre me gusta presentarles los proyectos lo más natural posible, para que ustedes vean cómo es esto. O sea, no esconderle las partes complicadas de cuando estamos elaborando accesorios. Que no crean ustedes que solo a ustedes se les complica algunos detalles. Esto pasa siempre, a veces el tema de los detalles cuando estamos tratando de dejar alguna pieza fina, nos pasa a todas las diseñadoras. Entonces yo creo que ninguna puede decir de que ay no, a mí no me cuesta, eso es fácil para mí. Bueno, algunas cosas cuando uno ya tiene la experiencia, obviamente te es más fácil que cuando estás aprendiendo, ¿verdad? Eso es algo normal, que cuando ya tienes la experiencia, pues las cosas no te van a costar como siempre. O sea, uno va aprendiendo y entonces, y si este diseño lo estamos haciendo todos los días, de repente se nos ocurre una técnica diferente de cómo realizarla, más fácil el tema de colocar los espirales, se nos pueden venir ideas diferentes, ¿verdad? Ahorita yo les estoy presentando esta idea que yo tengo. De repente en el tiempo se me ocurre otra manera más fácil de colocar, ¿verdad? Estos espirales y así vamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, yo con el tiempo, cuando yo empecé, usaba unas técnicas, pero conforme el tiempo iba pasando, iba aprendiendo, iba teniendo más experiencia, entonces iba pues adquiriendo mejores técnicas, mejores ideas de cómo
de cómo hacerlas más fácil. Entonces, y así yo he ido aprendiendo y bueno. Y yo con todo gusto les voy enseñando aquí todo lo que yo voy día a día aprendiendo también. Entonces, aquí esto me lo traigo para acá. Entonces, este tema de colocar los espirales solamente es que hay que ir cuidando el detalle de que tu espiral quede dentro del pétalo, ¿verdad? Que se puede apreciar ahí. Y cuidando los detalles, nada más. Nada más eso. Ahora vuelvo a entrar por acá y salgo por aquí. Y me coloco. Y vuelvo a entrar por acá para dejar este pétalo, espiral fijo a esto. Entonces ahora vengo, entro por acá y vamos así. Algunas puede ser que vengan y lo hagan individual. Unen así, cortan y van cortando, pero la verdad es que para mí es mejor irlo haciendo así. Es mejor irlo haciendo así. No sé, mi punto de vista, ¿verdad? Es que es mejor así que ir cortando. Pero como cada cabeza es un mundo, ustedes saben, pues ahora aquí entro. Vamos a entrar por acá. Vamos a hacer la práctica entrando por acá. Cada quien trabaja a su criterio, ¿verdad? A su propio criterio. Entonces yo por aquí les dejo la idea y ustedes pueden fluir. Incluso nos pueden compartir por aquí mismo cómo ustedes lo hacen. La que ya lo ha hecho, la que lo sabe hacer, ¿verdad? Nos pueden compartir sus técnicas y yo se las comparto a ustedes por acá, porque yo siempre estoy abierta a aprender, mis amores. Entonces aquí recordemos, no vamos a alar mucho, el espiral tiene que quedar dentro del pétalo y cuidando siempre esos detalles, mis amores. Entonces, como les decía, siempre a nosotras, las que ya sabemos un poquito más que las que están aprendiendo, pues siempre tenemos algún diseño nuevo que quizás queremos implementar, que no nos va a salir al principio como nosotros pensábamos, ¿verdad? Cuando es por primera vez. Pero ya después vamos, como ya sabemos y manejamos algunas técnicas, pues nos es más fácil. Se nos es más fácil. Sin embargo, siempre pasamos esos temitas. Ustedes no son las únicas. Entonces, miren, así vamos a ir. Yo espero que haya sido explícita en esto, que por favor tengan ánimo, no se desanimen cuando no puedan hacer algo, sientan que se les complica. Inténtenlo, practíquenlo y lo van a lograr. Entonces aquí voy a salir por aquí. Voy a traerme esto para acá. Entonces, el secreto está en la práctica. En la práctica siempre digo y dicen, hay un dicho, hacia el maestro. Así que para mí es un placer, es un honor, de verdad les digo, poderles compartir a ustedes
los proyectos estos que yo hago por aquí. Me encanta hacerlo, me apasiona mi trabajo. De verdad que sí, me apasiona demasiado y bueno, como siempre digo, mis talentos no son míos, son para el Señor, son para mi Dios, así que y Dios nos manda a compartir lo que Él nos da. Entonces, a mí me encanta compartir. Gracias a Dios le doy que me ha dado la oportunidad de poder hacerlo, de compartir mi talento con ustedes. Y bueno, eso es algo que la verdad no tiene precio. Yo me siento bendecida de poder compartir con ustedes mi trabajo. Qué bello, ¿verdad? Que bueno, uno pueda compartir lo que uno sabe y bueno, y que sepas que aparte de eso, imagínate, te pagan, o sea, porque yo gano, obviamente yo gano por este trabajo que yo realizo. Es mi ingreso que tengo, gracias a Dios. Y bueno, Dios me dio la oportunidad de poder tener estos ingresos así de esta manera. De una manera que o sea, que me encanta hacerlo. O sea que, ay, como dicen por ahí, cuando tú haces lo que te gusta, ya nunca más vuelves a trabajar. Vuelves a trabajar porque estás haciendo lo que te gusta, lo que te encanta. Entonces, para mí esto es este trabajo, porque es mi trabajo, ¿verdad? Pero, o sea, es tan delicioso hacerlo con tanto gusto, de verdad que la verdad, este es un trabajo que por lo general los trabajos son abrumadores, ¿verdad? Son abrumadores y este trabajo para mí no lo es, la verdad que sí. Me encanta, me fascina, me apasiona y compartirlo más. O sea, a mí me encanta enseñar, me encanta y gracias a Dios pues porque me dio la oportunidad de hacerlo. Me dio las personas, puso a mi alrededor las personas indicadas para ayudarme a hacerlo. De verdad que sí, o sea, todo es en el tiempo de Dios, todo ha sido muy bonito. No ha sido fácil, pero la verdad que ha sido toda una aventura. Mi proceso ha sido toda una aventura. Dios ha sido bueno, muy bueno conmigo. Así que mis talentos son de Dios y yo los comparto con los hijos de Él, que son ustedes, mis hermanas, mis hermanos. Entonces miren qué belleza, miren qué belleza. Entonces aquí, bueno, mientras yo echaba cuento con ustedes, platicandito aquí, íbamos trabajando, porque como me encanta poder platicar con ustedes un poquito de mis experiencias que he ido teniendo en este bello trabajo. De verdad que a mí me fascina, por eso siempre estoy a la orden, siempre que me escriben, en lo posible trato de contestarles a todos y siempre estoy ahí para servirles, para ayudarles. Y vean qué belleza. Miren, ya aquí terminamos, miren, terminamos aquí platicando, espero no las haya aburrido. Al que no le gusta que hable mucho es a mi editor, pero bueno. A mí me encanta hablar, me encanta, me fascina. Más cuando es algo de agradecimiento a Dios. Me apasiona también hablar de Dios.
Entonces aquí, mis amores, vamos a ir perfeccionando esto aquí. Miren nada más qué belleza. Aquí vamos a concluir. Esto lo vamos a traer hacia acá. Aquí voy a cortar un poco más este excedente. Vamos a cortarlo un chin más. Y aquí me coloco. No, mejor me paso por acá de una vez. Me paso en el siguiente. Ajusto bien mis piezas. Y vuelvo a entrar por el espiral anterior. Y listo. Miren. Bueno, aquí vamos a ajustar esto hacia acá. Ahora este de aquí vamos a entrar por aquí. Este no es un video largo, así que bueno, por eso lo hice todito aquí sin hacer corte mientras les platicaba. Entonces ahora aquí vamos a cortar este alambre. Miren qué belleza. Miren cómo quedamos. Ay, qué belleza. Qué belleza. Ok, entonces aquí vamos a cortar. Vamos a traernos el alambre hacia acá. Y voy a cortar. Y abajo vamos a fijar. Voy a cortar así aquí. Me encanta cortar así. Porque así se le pierde el filo. Entonces, esta parte de acá, mis amores, la vamos a fijar. Vamos a fijarla con alambre 26. Pero la verdad es que él ya quedó bien fijo arriba. Se los voy a dejar a su criterio. Opcional. La verdad es que pareciera que no fuera necesario ajustarla. Pero por si acaso vamos a prevenir y lo vamos a hacer con alambre 28. Entonces con alambre 28 vamos a fijar este alambre, vamos a dejar aquí un excedente y vamos a empezar a fijar la parte de abajo de nuestra figura. Y vamos a ir así, ¿verdad? Se está viendo lo que estoy haciendo. Yo voy pasando mi alambre número 28. Lo hice en 28 porque es un alambre más fino, más delgado. Entonces, no va a distorsionar mi trabajo para nada. No me le va a afectar en nada, así que así vamos a ir fijando tanto como los circulitos y los espacios que hicimos al subir. Entonces esto es fácil, mis amores, así que ya vuelvo para que no les haga tan largo el video. Entonces aquí ya terminé, mis amores. Miren nada más qué chulada. Me encanta. Yo creo que se me ha pegado esa palabra de qué chulada. Yo creo que es mexicana, ¿verdad? Los mexicanos usan bastante. Y bueno, ¡viva México! Y los demás países no se me pongan celosas. Muchas gracias. Bueno, imagínense, les comienzo a mencionar los países, se me van a quedar muchos por fuera. No, estoy muy agradecida con Venezuela, Colombia,
Perú, España, no, imagínense, es El Salvador, Ecuador. No, no termino de verdad. Ahí, por ahí un día voy a anotarlos toditos. Todos los países, mis bellas que me escriben. Entonces, miren qué belleza, mis amores. Díganme qué les parece. A mí me ha encantado. Miren qué fino se ve por la parte de atrás. Miren, no se ve el alambrerío ahí, no se ve mal. No se ve mal para nada. De la técnica, con esa técnica que yo lo elaboré. A mí me gusta mucho. Si ustedes tienen otra mejor, como les digo siempre, compártanlas para que yo se las comparta por aquí. Y bueno, espero les haya gustado mucho. Vamos a realizar las argollas. El tema de las argollas, quiero explicarles algo. Ok, vamos a alisar nuestro alambre número 18. Miren, el tema de las argollas, mis amores, es el siguiente. Esta pinza es de corte exacto. Esta es la pinza con la que a mí me gusta trabajar, con ninguna otra. O sea, mi experiencia, desde mi experiencia se los digo, ¿verdad? Y con toda buena voluntad, ¿verdad? A mí me gusta este tipo de pinza. Yo aquí les he dejado siempre el link de la tienda donde la pueden conseguir. Y como siempre les digo, me gusta compartirles dónde yo compro mis materiales y todo eso. Y bueno, la verdad es que ha sido de mucha buena ayuda para ustedes, creo, ¿verdad? El tema de que yo les comparte el link de las tiendas donde compro los materiales y esto. Entonces, ha sido bastante bueno ese tema de poder compartirles con ustedes el tema de donde yo compro también lo que son los componentes, todo lo que son los insumos y todo eso. Y bueno, espero que lo aprovechen. Por ahí a veces les comparto también promociones. Cuando hay promociones, ahorita por lo menos les subí unas promociones que hay en AliExpress. Y ahí les estaré subiendo cuando vean Amazon. Esta pinza está económica por ahora, también está bastante económica. Y bueno, miren, el tema de las argollas, esto era lo que ya me hice tanta bola y bueno, lo que quería explicar es esto. Miren, tomamos nuestra pinza mandril siempre en esta posición. A mí se me ha olvidado y se me ha escapado de verdad decirles que antes de que nosotros empecemos a trabajar la bisutería, hagamos ejercicios con nuestras manos. Entonces hagamos ejercicios como este tipo de ejercicio que nos vamos trayendo todos los deditos hacia acá. Luego lo volvemos a enderezar y traemos Entonces es importante cuando terminamos y cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicio. Entonces, y hasta donde podamos llevarlo, ¿verdad? Entonces, hacer este tipo de ejercicios, si tenemos de esas pelotitas que son, por aquí tenía una yo, pero no aquí está. Estas son para desestresar. Entonces, esto nos ayuda para nuestras manos, ¿ve? Para que cuando nosotros trabajamos la bisutería no nos dé calambre y también vamos a cuidar nuestro túnel carpiano. Estos son como un tipo de ejercicio de estiramientos para nuestras manitos que trabajan, ¿verdad? En este tipo de trabajo. Entonces, esas son las recomendaciones que a mí se me ha olvidado decirles. Siempre hagámoslo antes y después. Y vamos a cuidar nuestro túnel carpiano también en la forma en la que tomamos nuestras pinzas. Yo tengo mucho tiempo de hacerlo, mis amores, y la verdad que mis manos a mí no me duelen ni nada. El único detalle es que, bueno, es inevitable los callitos que se le hacen a uno en los deditos, más cuando trabajamos mucho en esto. Yo, que es mi trabajo, yo hago bastante al mayor y entonces trabajo bastante este tipo de trabajo, entonces obviamente se me hacen callitos, ¿verdad? Es inevitable, pero bueno, ahí uno se lima y se hace cositas en las manos para que no se le pongan tan feitas. Entonces, ok, tomamos nuestra pinza. El tema de las argollas es el siguiente que quiero que
eh, podamos entender un poco. Nuestras argollas es importante que queden bien hechas. Miren así como yo estoy elaborando. Mi alambre tiene que salir, la punta del alambre hacia afuera. No puede ser hacia adentro, hacia donde mí, sino hacia afuera. Y vamos realizándolo así que vaya quedando una al lado de la otra. No puede eso quedar separado. Entonces miren, quedamos así, ¿verdad? Entonces una vez que yo estoy acá, tomo mi pinza de corte y voy a limpiar. Limpio de esta manera. Ahora voy a girar. Les estoy explicando esto porque alguien me preguntó que por qué giro la pinza. Entonces me imagino que muchas no saben por qué. Aquí es para limpiar y esto es para cortar. Y aquí esto significa, mira, vas a cortar, tienes que ver bien dónde vas a cortar. Tiene que ser en la misma altura del corte este que está aquí, del primer corte que hicimos. Tenemos que colocarnos ahí mismo y cortar. Miren, y quedamos así. Miren, esta argolla, cuando nosotros cortamos nuestras argollas con ese tipo de pinza de corte exacto, nuestra argolla queda exacta, exactita, que cuando nosotros cerramos ni se nota lo que es el corte. Entonces, haciendo una buena maniobra, haciendo este juego, ¿verdad? Queda un buen juego, queda nuestra argolla bien cerrada, miren, y ni siquiera se nota dónde está el corte. Entonces, ¿pero qué pasa cuando nosotros no sabemos cortar las argollas? Entonces, esta es parte del saber cortar las argollas, es parte de que tú presentes un trabajo pulcro, limpio. Mira, entonces volvemos y cortamos. Con el cuidado de no cortar la siguiente argolla, ¿verdad? Yo sé que esto no es fácil. Más si tienes problemas de vista, tienes que tener unos lentes buenos. Ahí limpiamos y aquí cortamos. Si ustedes ven aquí la argolla queda, miren cómo quedó con un filo, ¿verdad? Entonces ese filo lo vamos a quitar. Vamos a quitarlo así limpiando y ahora cortamos en la misma distancia del anterior y nos tiene que quedar esta argolla a la hora que nosotros vamos a colocarlas en nuestros accesorios, tiene que quedarnos parejito. Parejita esa argolla. Entonces, ok. Eso yo les quería explicar y la hice largo ya la explicación, ¿verdad? El tema de las argollitas. Entonces nosotros, eso es muy importante que lo sepamos, que nuestra pinza de corte sea de corte exacto, que a la hora de cortar argollas nosotros y a la hora de abrir vamos a abrir aquí. El de la derecha, este de la mano derecha, va hacia nosotros y el de la izquierda va hacia afuera. Va a salir hacia afuera y quedamos así. Entonces, así nuestras argollas no se nos van a desnivelar. Voy a ocupar mi mano para colocar estas aquí. Hice un huequito en estos topitos. Vamos a entrar por aquí para colocar. Vamos a abrir un poco más, siempre en la misma dirección. Es que casi siempre, por lo general, a mí me gusta utilizar mis manos por salud del alambre. Aunque estos alambres son buenísimos, me gusta ser precavida. Entonces vamos a colocar aquí nuestra argolla a nuestros aretes. A ver, tomo, siempre yo les he dicho que me gusta mi pinza plana porque me ayudan a dejar más parejo estos cierres. Entonces aquí hacemos este juego y quedamos así, miren que ni se note el cierre, ¿ve?
Por eso tiene que ser de corte exacto nuestras pinzas. Las argollas son muy importantes que tengan un buen corte. ¿Sabe por qué? Porque eso también va a evitar que se desarme tu pieza. Y miren qué belleza. Aquí ya les presento esta bellezada. Miren qué chulada. Qué chulada, mis amores. Yo creo que hoy hablé demasiado, ¿verdad? Entonces sí, estamos bien, gracias. Ya desde ya les doy muchas gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios. Y bueno, recuerda que si aún no me sigues, te invito a hacerlo y dale like a este video si te gustó. Y bueno, seguimos por más, compartiéndoles más, seguimos por más proyectos y nos vemos en un próximo video. Próximamente les hago un en vivo para que puedan hacer ustedes todas sus preguntas, consultas y dudas que tengan. Bye.